Ya saludamos entonces a Betty Arslanian para comenzar con el informe semanal de noticias en una semana quizás un poco más quieta en relación a otras. Ella lo dirá. Tranquila. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Hola Romy, hola Manu, buenas tardes a toda la audiencia. No diría tan tranquila porque hemos tenido acontecimientos bastante importantes y vamos a comenzar nuestro reporte con un tema que en realidad ya está circulando desde hace un tiempo, pero nosotros aún no lo hemos conversado aquí. Creo que es preciso que lo hagamos ya por la madurez y el tono que ha adquirido, ¿no?, este tema. Y consiste en las intenciones del gobierno de Armenia de hacer una nueva constitución. Y a esto lo vamos a remarcar porque fue claramente lo que dijo el primer ministro Nikol Pashinyan, de que Armenia no necesita enmiendas constitucionales, o sea, modificaciones sobre la constitución ya existente, sino una nueva constitución. Pashinyan ya hace tiempo viene cuestionando algunas cosas, empezando por los símbolos patrios, ¿no?, de Armenia, como el escudo, como el himno, hasta abarca también sus críticas a lo que significa el territorio de Armenia, ¿no? El justificativo para apoyar esta moción que hace el primer ministro de querer una nueva constitución es que se necesita una constitución que haga a Armenia más competitiva y más viable en las nuevas condiciones geopolíticas y regionales. Esto es en palabras del primer ministro. ¿Y qué quiere decir esto? Creo que tiene que ver con algo aún más preocupante, que consiste en las declaraciones del presidente de Azerbaiyán, Aliyev, en torno al tema de la constitución armenia. Puede parecer extraño o indebido que una cuestión tan interna, tan doméstica y nacional como lo es la constitución de un país, tenga relación con el presidente del país vecino, que encima es quien anhela prácticamente hacer desaparecer a Armenia, ¿no? Lo que Aliyev dijo en esta oportunidad es que Armenia debe cambiar su constitución y usó como chantaje el hecho de no firmar un tratado de paz. Lo que plantean algunos sectores de Armenia, especialmente la oposición, es que en el caso de que se apruebe una nueva constitución, como se quiere hacer, significará el fin de la Tercera República de Armenia. Es decir, la Armenia que obtuvimos a partir de la independencia de la Unión Soviética. ¿Por qué se dice esto? Porque uno de los puntos en cuestión de la Constitución es la declaración de la independencia de Armenia. Y lo que Aliyev critica de esto es que tiene llamados directos a la unificación de Artsaj con Armenia, y según Aliyev, como sabemos, esto es considerado por él una violación a la integridad territorial de Azerbaiyán. Entonces, con esto, Aliyev concluyó diciendo que se puede lograr la paz si se modifica la constitución de Armenia y otros documentos jurídicos. O sea, consiste en un cambio constitucional a beneficio de los absurdos pedidos del presidente de Azerbaiyán. Exactamente, sí, justamente la oposición lo que plantea es que el primer ministro, el mandatario de Armenia, está influenciado por los deseos del presidente de Azerbaiyán, ¿no? Realmente parece demasiado fuera de lugar que Aliyev intervenga en cuestiones tan domésticas como esta y que amenace con que si no ocurre, si no se aprueba una nueva constitución, no habría paz, ¿no? Y luego de las declaraciones de Aliyev, y justo que mencionaba esto de la Tercera República de Armenia, Pashinyan aseguró que una de sus ideas es crear una Cuarta República de Armenia, ¿no? Es realmente muy curioso esto porque en general las repúblicas de Armenia se enumeran así por hitos históricos, ¿no?, de importancia suprema, podría decirte, como por ejemplo
la declaración de una independencia o la liberalización de territorios, ¿no? O cuestiones por el estilo. Y esto, por supuesto, que un analista nos va a poder echar luz, ¿no? Y abordar este tema con muchas más herramientas, pero nos vamos a permitir hacer la pregunta sobre ¿en qué se basa el primer ministro para decir que quiere crear una cuarta república de Armenia? ¿No? ¿Es acaso la revolución de terciopelo? ¿Es su asunción al poder? ¿O cuál es el hecho por el cual Armenia debería crear una nueva república después de haber sufrido muchísimas pérdidas de todo tipo, ¿no? En los últimos años? Y luego de que se le preguntó a Pashinyan si el cambio constitucional se debía a las presiones de Azerbaiyán, dijo que cualquier gobierno debe entender en base a qué concepto garantizará la seguridad del país y que es necesario delinear los problemas y los puntos que causan la amenaza externa a la seguridad. Agregó a esto también que Armenia vive en un entorno agresivo y que la tarea es comprender por qué el entorno es agresivo con Armenia. Y a partir de esto planteó una analogía que creo yo personalmente que fue aún más desafortunado que todo lo planteado hasta el momento. Y por supuesto recomiendo a nuestros oyentes que accedan a la entrevista que hizo para la radio pública, que está en internet en formato completo, para que puedan entender aún más esto que se plantea, ¿no? Vamos a seguir viendo cómo sigue este tema, que es bastante preocupante en el sentido de que el gobierno de Armenia una vez más cede a las exigencias de Azerbaiyán y Turquía y parece que está lejos de plantear un objetivo nacional que responda realmente a los intereses de Armenia. Y vamos a pasar a otra noticia que podemos decir que consiste en nuevos ejes y alianzas en materia de política exterior que está llevando adelante Armenia. Esta semana tuvo lugar un hecho muy importante porque a partir del 1 de febrero, Armenia se afilió oficialmente a la Corte Penal Internacional por medio de la ratificación del Estatuto de Roma. ¿Cómo fue este proceso? Básicamente comenzó cuando la Asamblea Nacional de Armenia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 3 de octubre del año pasado y se acordó que entraría en vigor a partir de febrero de este año. Ya hemos comentado varias veces aquí en nuestro reporte que esta ratificación por parte de Armenia causó bastante descontento en Rusia, ¿no? ¿Por qué causó descontento? Porque la Corte Penal Internacional, en este contexto de guerra de Ucrania, emitió una orden de arresto internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y esto implica que los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma deben arrestar al presidente ruso si él visita estos países. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia envió una nota de queja al gobierno de Armenia por este motivo, y esta semana el secretario de prensa del presidente de Rusia dijo que espera que la afiliación de Armenia a la Corte Penal Internacional no afecte negativamente las relaciones bilaterales entre Armenia y Rusia. Como sabemos, estamos en un contexto en el cual semana tras semana comentamos nosotros aquí incluso sobre la degradación de las relaciones entre Armenia y Rusia y cualquiera puede pensar que esto de la ratificación del Estatuto de Roma también es parte de un proceso de alejamiento de Rusia, ¿no? Sin embargo, las autoridades armenias dijeron ya varias veces que esto no tiene que ver con Rusia, sino que la decisión se tomó porque ven la oportunidad de responsabilizar, de sancionar a Azerbaiyán por los crímenes de guerra cometidos. Y nos vamos a ir ahora a América del Norte, específicamente a Canadá, porque esta semana el Consejo Causa Armenia de Canadá condenó la decisión de su gobierno, el gobierno canadiense, de levantar el embargo de armas a Turquía,
que se había impuesto ya hace un tiempo, ¿no? Como resultado del arduo trabajo que hizo el Consejo Causa Armenia de Canadá. Lo que decía en el comunicado es que la decisión pone en cuestión el compromiso de Canadá con los derechos humanos, la seguridad internacional y la justicia. En la carta se plantea que más allá de que se había impuesto una moratoria sobre la venta de armas a Turquía ya en el 2019, el gobierno permitió la exportación de tecnología de drones a Ankara en el 2020, ¿no? Y a partir de esto se confirmó que este material, este armamento, fue enviado ilegalmente a Azerbaiyán, a pesar de que por contrato con Canadá esto estaba prohibido, ¿no? Y sobre esto, bueno, todos sabemos a dónde fueron a parar esos drones. Y por otro lado, el Consejo Causa Armenia de Canadá instó al gobierno de su país a que reconsidere esta decisión que cree que es imprudente y apruebe y adopte una postura de principios contra la hipocresía del Estado turco. Tenemos otra noticia que esperábamos bastante y tuvo lugar el 30 de enero y tiene que ver con la sexta reunión de las comisiones de demarcación de fronteras estatales de Armenia y de Azerbaiyán, que tuvo lugar en la zona de Ichevan, Kazaj, o sea, en la zona fronteriza de Armenia y Azerbaiyán. Si recordarán nuestros oyentes, en la última reunión tuvo lugar el 30 de noviembre, o sea, 2 meses después se realizó esta última, que estuvo también dirigida por los viceprimeros ministros de Armenia y de Azerbaiyán. Según el comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia, las partes continuaron la discusión sobre la demarcación de la frontera y también discutieron sobre cuestiones organizativas y sobre cómo va a seguir este proceso. No hay mucha más información sobre esto y cualquier información que se publique al respecto, por supuesto, los vamos a mantener informados. Y para cerrar nuestro reporte, les comento que esta semana el primer ministro, Nikol Pashinyan, viajó a Kazajistán para participar de la reunión del Consejo Intergubernamental de la Unión Económica Euroasiática. La diferencia de otras veces fue que esta vez el primer ministro armenio fue quien presidió esta reunión, ya que no nos olvidemos de que este año Armenia es presidente de esta organización. En esta oportunidad participó el primer ministro ruso, el primer ministro kazajo, el primer ministro bielorrusio, también el primer ministro de Kirguistán, que bueno, se tuvo que ir antes por el accidente en la central térmica en su país, y también estuvo presente el presidente de la Junta Directiva de la Comisión Económica Euroasiática. En esta oportunidad se discutieron varios temas que estaban en el orden del día, como el estado actual y el desarrollo del sistema integrado de información de esta organización, también el plan de acción para crear condiciones que sean más favorables para el comercio electrónico y la cooperación de integración entre los ferrocarriles de los países que integran esta Unión Económica Euroasiática. Y de este modo damos por cerrado nuestro informe, con el cual también cerramos el primer mes del año y abrimos febrero, estando, por supuesto, atentos a lo que nos espera en este mes en Armenia. Betty, antes de despedirte, mientras escuchaba el desarrollo de las noticias que vos compartías con nosotros, se me vino a la mente del año 2017, 2018 aproximadamente, qué lejos quedó la imagen de ese Pashinyan con gorra, mochila, encabezando manifestaciones para derrocar
a Serge Sarkisian, a quien le exigió su renuncia públicamente la televisión de Armenia. Todos lo pudimos ver en aquella época con un brazo enyesado, creo que tenía. Parecía una persona sumamente humilde que venía a cambiar las cosas en Armenia. En esa oportunidad, en el 2018, recuerdo que había ido una delegación muy grande de acá, de Uruguay, y habían conocido a Pajinian personalmente en el monumento a Sardarabat. Me acuerdo perfectamente todo, y todas las personas que habían venido después de ese viaje habían venido sumamente entusiasmadas y vislumbraban un cambio de rumbo en Armenia muy positivo. Quedó lejísimos esa expectativa que teníamos, por lo menos desde acá, desde Uruguay, seguramente desde muchas partes de la diáspora, con esta imagen que está dando el primer ministro de Armenia, reconociendo Artsaj como territorio de Azerbaiyán. Es una suposición mía, entregándolo al enemigo, acrecentando sustancialmente la custodia policial, cerrándose herméticamente en una burbuja en la que solamente él es el protagonista, aumentando considerablemente el número de policías, algo que no, creando una fuerza especial también, si yo mal no estoy informado, creando una fuerza especial de custodia presidencial. Qué lejos quedó la imagen de ese Pajinian de gorra y mochila que formaba parte del pueblo armenio y que había generado tanta expectativa positiva en todas las personas que habían ido a Armenia, en los que vivían en Armenia también. Qué lejos quedó esa imagen. No sé qué calificativo utilizar, si desilusión, estar defraudado. Es muy difícil calificar la situación, pero la realidad indica de que no es lo que aparentaba. Vamos a ver qué pasa con Armenia, que está en una situación por muy lejos, muchísimo más difícil de lo que estaba antes del 2017 y 2018. Hubo una guerra en el medio, hubo más de 5.000 jóvenes que dejaron la vida por la República de Artsaj, que finalmente se entregó por un decreto de un presidente que fue designado durante 10 días aproximadamente. Hablamos de Samvel Sharamanyan, que también tengo como un halo de incógnita. Me gustaría preguntarle después a nuestro compañero Hachik Derguasian por qué los otros presidentes constitucionales oficiales de la República de Artsaj están presos en Bakú y él no. Eso es una pregunta que me gustaría alguien me conteste con unos argumentos que por lo menos me convenzan. ¿Por qué las autoridades de la República de Artsaj están detenidas bajo circunstancias inhumanas en Bakú, enjuiciados con excusas y pretextos bajo falsas causas? ¿Y por qué el último presidente que tuvo la República de Artsaj, que duró tan solo 10 días, que firmó ese papel, está en Armenia sentado en una oficina con aire acondicionado? Estoy muy mal con este tema, evidentemente toda la gente que está escuchando se dará cuenta, me tiene muy mal este tema, así que lo seguimos de muy cerca. Vamos a ver, los cambios constitucionales en los gobiernos generalmente nunca traen cosas positivas, pueden ser el comienzo de una dictadura, como ha sucedido en otros países. Arrancan por el cambio constitucional y después es un desmadre que ya no se puede arreglar. Esperemos que no pase esto en la República de Armenia, que prime la cordura, la democracia, la fuerza popular que siempre Armenia ha tenido. Espero que el pueblo armenio no baje los brazos y no se deje mancillar por alguien que calculo que quiero ser buena persona, imaginar que tenía buenas intenciones y que convenció a mucha de la gente que lo conoció, y que nada, estaremos siguiendo de cerca con vos, con los otros medios de prensa de los que nos asesoramos, toda la actualidad de la República de Armenia, que está en una situación
muy pero muy crítica, muy crítica. Sí, así es. Lamentablemente la situación cada vez se pone más extrema. Y cuando por ahí muchos sectores de la sociedad pensaban que esto con la entrega o la pérdida de Artsaj se iba a terminar, día a día nos damos cuenta de que no, de que ahora, bueno, Azerbaiyán y Turquía también van por una nueva constitución, metiéndose, como comentaba, en asuntos domésticos que tendrían que seguir solamente intereses nacionales y objetivos estatales de Armenia, ¿no? Sin ninguna sin ningún involucramiento de agentes externos, mucho menos países considerados enemigos, ¿no? Así que bueno, por nuestra parte vamos a mantenerlos actualizados, porque bueno, la información en este caso es poder, ¿no? Y el poder nos ayuda a cambiar las realidades. Muchas gracias, Betty, por tenernos actualizados, por preocuparte por la actualidad de nuestra madre patria. Te mandamos un cariño muy grande y que termines muy bien el domingo. Feliz semana a todos. Gracias. Hasta acá entonces el reporte semanal de noticias con Betty Arslanian.